9 millones de referencias en Google, que es la nueva manera, aunque la academia se resiste, de medir el impacto, sobre todo cuando se trata de conceptos académicos y sobre todo cuando buscamos en Google académico, en Google Scholar, ¿no? Y no en Google general. Yo hablo de Google general, los términos nuevo paradigma y new paradigma aparecen 9 millones de veces cuando yo no recuerdo si lo busqué o no lo apunté. Pues cuando empezamos, hace 15 años, pues yo creo que al principio ni siquiera aparecía, porque por lo menos yo no me movía cuando redacté la historia que viene. Empezamos a hablar de un nuevo paradigma, eso está sacado de la historia pospositivista de la ciencia y no recuerdo ni siquiera de haber consultado, ni de que en aquella época consultara Google, y yo creo que por no existía ni siquiera Google para buscar qué grado de impacto podía tener un concepto como este. Eso es mucho, considerando que muchos aún creen que estamos en un periodo de crisis, un periodo de incertidumbre y las búsquedas de nuevos paradigmas es que está disparada en todos los ámbitos, no solo académicos, pero sobre todo es un término de uso académico, ¿verdad? Naturalmente, si uno pone, en vez de nuevo paradigma, pone nuevo paradigma historiográfico, en vez de new paradigm, pone nuevo paradigma en historiografía en inglés, aparece en primer lugar Historia de Debate y mis publicaciones, etcétera, ¿no? Lo cual demuestra que en eso hemos adelantado al mundo anglófono, lo cual no es poca cosa, a la hora de buscar respuestas a las incertidumbres y a las crisis del oficio historiador que vivimos a finales del siglo XX. No es lo mismo si buscamos, por ejemplo, un nuevo paradigma educativo, que ahí el dominio predominante de respuestas se da fundamentalmente en inglés, es la educación en competencias, eso viene de allí, aunque nosotros tratamos de contraatacar con una propuesta de nuevo paradigma educativo en historia, con una base más latina, donde además de la educación en competencias, introduzcamos la educación en valores y la crítica de contenidos. Pero, en fin, ya tenemos una posición sólidamente establecida, como en el campo de lo que es el oficio de historiador en el siglo XX, con nuestra propuesta de nuevo paradigma historiográfico por sus propias características en permanente construcción. Al principio, yo creo que fue Manuel que por su cuenta le puso a esta conferencia el título Historia de Debate, Nuevo Paradigma. Claro, en lo que estamos. Yo lo cambié después por la reconstrucción del paradigma historiográfico, que es el título que oficialmente le di a la conferencia esta. Pero os reconozco de verdad que lo de reconstrucción del paradigma historiográfico es un planteamiento más light, ¿no? Mejor admitido por el conjunto de los historiadores, ¿no? Fue en su momento el nombre de un proyecto historiográfico elaborado por el equipo de Historia de Debate. Fue la primera sección para las ponencias en el tercer congreso que celebramos en el 2004. Y se refiere, por eso digo que mira más al pasado que al futuro, eso de hablar de reconstrucción del paradigma historiográfico, que se refiere sobre todo al marxismo y análisis, a nuestra voluntad de no hacer tabla rasa de la historiografía del siglo XX, a nuestro esfuerzo por reformular autocríticamente algunas aportaciones fundamentales de la historiografía marxista y de la Escuela de Análisis, como es el concepto de historia total, de compromiso de historiador, de la importancia de la teoría en el trabajo del historiador, que nosotros las reformulamos de manera autocrítica y la juntamos, y junto con otras novedades que han surgido posteriormente, que nosotros mismos hemos generado, y sobre todo con la necesidad de hacer frente a los desafíos que el siglo XXI plantea al oficio de historiador. Es bueno recordar de dónde venimos y que de alguna manera nosotros en el nuevo paradigma del siglo XXI para el oficio de historiador queremos mantener, formulados de otra manera, porque en parte fracasaron, y replanteándonos sus enfoques, queremos mantener las aportaciones de la historiografía marxista y de la Escuela de Análisis, con lo que nos distinguimos de aquellos colegas que, certificada la defunción, si acaso muy apresurada y muy radicalmente, de la Escuela de Análisis y de la historiografía marxista,
pues han retornado a la definición de historiador positivista, a considerar como fundamental y casi único del único elemento, digamos, definitorio del trabajo historiador, pues los documentos, el uso de fuentes, cosa que todos tenemos claro, pero es naturalmente una posición insuficiente 100 años después de von Ranke para definir la profesión de historiador. Entonces, los colegas que retornaron desde el marxismo y anales a la historia tradicional, naturalmente consideran que fracasó de una manera total, y en eso se unen del otro extremo del debate historiográfico los colegas posmodernos, que consideran que fracasó la modernidad, la ilustración, la idea de progreso y, por supuesto, las corrientes historiográficas género. Nosotros nos movemos entre unos y otros. Los que son partidarios de la vuelta a Ranke, lo digan o no lo digan, pocos lo quieren reconocer, pero no pocos, sino muchos en todas las historiografías nacionales están en esto. Y desde luego estamos entre ellos y los que en una fuga hacia adelante niegan a la historia el carácter de ciencia y tratan de convencernos de que entre el oficio historiador y el trabajo del novelista histórico no hay diferencias. Por lo tanto, estamos en la idea de recomponer las aportaciones más interesantes de una manera autocrítica de las vanguardias historiográficas del siglo pasado, pero sobre todo con la idea de hacer frente con otras respuestas a las preguntas sobre las que no tuvimos respuestas en el siglo pasado, y sobre todo responder a las nuevas preguntas, a las que no se podía plantear ni Bloch ni Pierre Vilar, por poner dos ejemplos, porque eran autores, en este caso historiadores, de un siglo que feneció y que es muy distinto del siglo que hoy tenemos. Yo valoraría dos diferencias formales entre historia de debate como prototipo de tendencia historiográfica del siglo XXI y las escuelas en las que nos hemos formado, las tendencias del siglo XX. Uno es que historia de debate significa el paso de la sociabilidad académica tradicional a la sociabilidad académica digital. En el primer caso, tanto Anales como la historiografía marxista se generaron alrededor de una revista. Anales fue desde 1999 una revista que hoy existe ya, pero como una revista académica más, porque no responde, no es órgano de expresión ni de impulsión de unos planteamientos historiográficos específicos, pero lo fue durante 60 años, lo cual no es poca cosa. Igual pasa en Press en Inglaterra, desde el punto de vista de lo que fue la mejor escuela historiográfica marxista del siglo XX, que es la que hoy todavía representa una edad muy avanzada, Eric J. Hobsbawm. Antes, para hacer una corriente historiográfica, igual en otros campos académicos e intelectuales, se fundaba una revista. Hoy se funda una página web, una lista de correos electrónicos, un canal en YouTube. Eso es lo que nosotros representamos. Y es el cambio primero que queremos notar sobre las diferencias entre las agrupaciones, si se puede decir, aunque es un término convencional, en este caso de historiadores, valdría para otros académicos, tal como se tienen que dar o se pueden dar en el siglo XXI para ser efectivas y tal como se